Oremos. Maravilloso Dios, Señor, que estás en lo alto de los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre en esta mañana, que tú has permitido, Señor, por tu grande amor, por tus misericordias que se renuevan cada mañana, de que estemos conectados, que podamos estar prestos para escuchar la exposición de tu palabra, Padre, para poder reavivar nuestro corazón, que cada día necesitamos de ella, Señor, para bautizarnos de nuevo cada día, para tener esa comunión diaria contigo, Padre. Te damos gracias por la noche de descanso, te damos gracias por el amanecer que está pronto a hacer y que aquí nos tienes, Padre, para hacer tu obra. Permite, Dios, que tu palabra pueda ser presentada con poder bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Señor, y este programa se realizó para motivarnos, para impulsarnos. Quizá ya tenemos la motivación, pero es muy necesario que se nos abra el entendimiento de nuestra misión, de nuestra visión, hasta dónde podemos llegar, Señor, en tus manos de amor, de no detenernos por los obstáculos que veamos de este mundo, Señor, sino que confiemos de que tú, cuando tú nos llamas, además de que nos capacitas, tú eres el que hace las provisiones necesarias. Padre, necesitamos el derramamiento de tu Espíritu Santo en tus hijos. Necesitamos, Señor, predicar este evangelio con poder, con denuedo, sin temores, sin impedimentos, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo, que lo necesitamos. Y tú, que eres el dueño del oro y la plata, Padre Santo, de que hagas provisión para los recursos en la medida que avanzamos, en la medida que ejercitamos nuestra fe, Señor. Haz eh, posible de que estos ministerios sigan adelante, los proyectos maravillosos que hay para el evangelismo de diferentes maneras, Señor, que puedan realizarse pronto, Señor, porque sabemos que tú vienes y queremos que este evangelio se predique a toda nación, tribu y lengua, Padre, porque tú estás pronto, tú estás a las puertas y este mundo necesita conocer de ti. Y hay tantas maneras de hacerlo conocer, Señor, que estos ministerios puedan ir adelante fuertemente, Señor. También pedimos por la escuela de Isaías 58 y estas clases que se van a estar realizando virtuales, que tú puedas dirigir todo, Señor. Siempre hay problemas de fallas de internet, fallas de luz, fallas de nosotros que no conocemos estos cuestiones de la de esta nueva ciencia de la comunicación, y, pero que tú, Señor, también nos ayudas a eso, a ir aprendiendo para estar comunicados unos con otros. Querido Dios, tu presencia se sienta, Padre, que nuestro corazón sea sensible a esa dulce influencia de tu Espíritu Santo con el poder de tu palabra. Rogamos una vez más por la salud de nuestro hermano Elías Daniel Vaquero. Gracias, Padre, porque tú estás obrando en su organismo y, y esperamos con tu ayuda que pronto pueda estar nuevamente activo en Isaías 58. Por la hermana Gaiscali también, que tiene también su problema de salud. Queremos pedirte para que tú, Señor, seas con ella y también pases tu mano de sanidad sobre su cuerpo, que también ha sido una misionera y aplica el régimen pro salud. Su cuerpo pueda ser eh, receptivo a todo el tratamiento y pueda recuperarse, Señor. Los ponemos en tus manos de amor y así cualquier enfermo, Señor, de nuestros hermanos, de nuestra familia, seas tú con cada uno y puedas suplir cada necesidad de cada hogar. Bendiciones, Padre, que te rogamos
conociendo de que estás con nosotros, porque lo hacemos no por méritos nuestros, sino en los méritos de nuestro amante Salvador Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hoy entonces vamos a dar inicio a nuestro tema número 6. De un carpintero a ser el influencer más predominante en el planeta, en toda la Tierra. Saben que hoy día mucho está de moda esta palabra, influencer. Y me quedo sorprendida porque las personas que son supuestamente más influencer en las redes sociales son las personas que publican tonterías, digámoslo así. Son las personas que a veces publican un material obsceno con palabras fuertes. Y estas son las personas que más, según ellos o según las redes sociales, son los influencers más predominantes en las redes sociales en el momento. Y quizás muchos no frecuentamos las redes sociales como algo para entretenernos y quizás no estamos muy enterados de esta situación. Pero realmente me quedo sorprendida cuando hablo a los jóvenes y ellos se saben los nombres de todos esos influencers. Saben los nombres. Usted les pregunta cualquier información y sabe hasta qué contenido publicaron la última vez. Es increíble porque nosotros hoy día estamos siendo llevados por una corriente donde parece que el más fuerte es aquel que se porta peor, que hace más rebeldías, el que hace más bromas, el que dice más chistes. Y esto está marcando la historia de un futuro. Ahora, muchos hablan cosas que no deben hablar y usted puede visitar sus cuentas, por lo menos en TikTok. Conozco un familiar de un misionero que trabaja en esto siendo influencer, según él. Y lo que él dice, bueno, es que combina noticias con unas palabras obscenas y este hombre gana millones por hacer eso. Realmente estas cosas me sorprenden porque hoy el mundo parece estar al revés. Ahora, pocas veces se habla de Jesús y las redes sociales también hablan de Jesús, pero si usted visita las cuentas de estas personas que hablan de Jesús, y ayer me puse a observar eso, ayer entré a las redes sociales y empecé a ver, porque yo normalmente tengo en mis contactos personas adventistas, personas cristianas, y revisando sus cuentas, tienen pocos seguidores, tienen pocos me gustas, parece que la gente hoy día no se interesa por aprender de aquel hombre que realmente ha sido una influencia positiva en nuestro planeta. No hay otro, nadie puede compararse a lo que Jesús hizo en poco tiempo. ¿Quién fue Jesús? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Vamos al libro de Mateo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Por cierto, gracias a todos aquellos que compartieron su testimonio. Hermana Xiomara, muchas gracias. La verdad es que usted ha sido una influencia muy positiva para mí. Que Dios le bendiga. Muy bien, Mateo 2, versículo 5 dice así. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que Jesús nace en Belén, una ciudad de reyes, porque era la ciudad de David. Nace como un niño sin recursos, porque nace en un establo, sin nada de lujos, no había un médico asistiéndole, no había una partera asistiéndole tal vez, como se esperaba, pero allí estaba naciendo el Hijo de Dios, en un establo, sin nada de lujos, sin nada de comodidades. María allí recostada sobre la paja, entonces tuvo que hacer el trabajo de la labor de parto. Pero cuando continuamos en el versículo 13, dice, y habiendo ellos partido, he aquí el ángel del Señor apareció en un sueño a José, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allá hasta que yo te diga,
porque Herodes buscara al niño para matarlo. Y despertando él, tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Así que Dios, ¿verdad? En su misericordia, Jesús estaba naciendo y ya estaba empezando los problemas. Fue perseguido así como Moisés. También Jesús fue perseguido al nacer. También tuvo que huir y Jesús huye a Egipto. Así que dice en Mateo 2, versículo 19, continuamos, y muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Y el versículo 23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, pero este pueblo de Nazaret, ¿qué era este pueblo de Nazaret? Era un pueblo, una población realmente pequeña. Era un sitio donde la gente se mantenía de la cultura, de la agricultura, de trabajos artesanales, y no era un sitio realmente llamativo, no era un lugar extraordinario, no era Belén, no era la capital. Jesús creció en una aldea muy sencilla, realmente estaba llena de gente pobre. Y vamos al capítulo 3, versículo 13, y dice la palabra de Dios que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan le resistía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús respondió y le dijo, deja ahora porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Entonces le dijo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Qué maravilloso. Cuando yo pienso en esta escena, yo no me imagino a Jesús en el agua, yo me imagino al Padre en el cielo. Porque es como cuando usted ve que su hijo obtiene buenas calificaciones, cuando usted ve que su hijo logra algo maravilloso y usted no puede contenerse cuando están presentándolo en la escuela, quizás ponerse de pie y decir, ese es mi hijo el que se está ganando la medalla, el que está logrando este diploma. Y eso precisamente estaba sucediendo. Jesús había vivido 30 años y en esos 30 años Jesús había mostrado tener un carácter digno de ser exaltado por el Padre. Por eso cuando Él se bautiza para dar inicio al ministerio, el Padre no contiene su deseo de poder manifestar y decir, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. No sé si cuando tú has sido llamado para hacer tu ministerio, el Señor se ha complacido de tal manera que pueda decir, esta es mi hija amada, este es mi hijo amado en quien me complazco, porque hace mi voluntad, porque sigue adelante. Saben, Jesús vivió muchas pruebas de niño. Cuando leemos el deseo de toda la gente, dice que los otros niños se burlaban de él por no ir a la escuela, porque Jesús no fue a la escuela como todos los demás. Jesús aprendió en los brazos de su madre, en el regazo de su madre. Jesús aprendió de la palabra de Dios. Y no solo eso, Jesús no participaba de las bromas, Jesús no participaba de los grupos de jóvenes tal vez que se dedicaban a las frivolidades. Jesús tenía una misión y esa misión la tenía clara. Él había aprendido a ver con los ojos de su Padre, con los ojos de Dios. Por eso, aunque era un carpintero, aunque tenía un trabajo sencillo y aunque tuvo que ser como un joven y un niño, al igual que nosotros, Jesús siempre tuvo clara su misión. Él sabía para qué había nacido. Y quizás hoy no sabemos nosotros todavía para qué nacimos. Hace días les presentaba el ejemplo del mouse. Como si hemos nacido con un propósito y todavía estamos sufriendo, quizás es porque no hemos hallado para qué fuimos creados.
Y necesitamos comprender esto claramente para poder tener no solamente paz, sino hallar el sentido a la vida. Hoy día, cuando veo mi pasado y veo cómo el Señor permitió algunas cosas que el enemigo sin duda estuvo feliz de hacer, y veo cómo el Señor obra y me permite ahora llevar este trabajo que me permite hacer, me siento privilegiada porque no es algo que yo busqué, es algo que el Señor me dio. Y ahora cuando después de los 30 años, es que yo encuentro el propósito a vivir. Es cuando entiendo que todo lo que había hecho atrás realmente había sido golpearme con un clavo, tratando de hacer algo que yo no era, tratando de ser alguien que no era mi identidad. Cuando hallé mi identidad en Cristo, cuando pude entender la misión para la que el Señor me había llamado, entonces es allí cuando le encuentro pleno sentido a mi vida. Había buscado ese propósito en diversas formas, tal vez estudiando una carrera, teniendo un buen trabajo. Tenía de hecho un buen trabajo. Era feliz según yo, con lo que hacía. Pero cuando el Señor me permitió en el 2015 ir allí a Biscucuy y a aprender todos estos temas que me enseñaban de vida cristiana. Dígame, vida cristiana. Wow, hay algunos temas que impactaron mi vida. Y como cuando el Señor me enseñó santuario, porque déjenme decirles que yo fui allá por aprender hidroterapia y masajes y nutrición y todo esto de salud. Pero realmente lo que me impactó fue las materias espirituales. Cómo estudiar Daniel a la luz no solo de la profecía, sino de salud mental. Esto me impactó demasiado. Y es allí cuando el Señor abre mis ojos. Tenía yo 29 años. Bueno, sí, 29 años. O quizás 28 por allí. Y hasta ese momento es cuando yo empiezo a ver claramente que mi vida cristiana no había sido conforme al propósito que Dios me había llamado, que yo no había nacido para ser auxiliar contable ni trabajar en una oficina. Yo no había nacido para eso. Dios me estaba llamando a algo mucho mejor que lo que yo creía haber hecho hasta ese momento. Y cuando se abren mis ojos espirituales y yo puedo ver la realidad, porque les cuento que yo soy adventista desde los 14 años. Tal vez desde más niña yo conozco la verdad, pero me bauticé y la acepté a los 14 años. Y es 14 años después de estar militando en la iglesia que yo encuentro un propósito de vida. ¿Cómo es esto? Y entonces los 14 años atrás, ¿acaso no estaba caminando con Jesús? Tal vez estaba caminando con Jesús, pero no había comprendido lo que Jesús quería hacer en mi vida. Y quizás hoy tú puedas tener 20, 25, 30 años de ser adventista o de conocer el cristianismo, de conocer la palabra de Dios, pero todavía no has aprendido a caminar con Jesús como Juan y entender el propósito que Dios tiene para ti, porque es que Dios quiere transformarte. Jesús quiere venir a vivir en tu vida, porque cuando el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Y cuando el Señor toca la puerta, el único que puede abrirla eres tú. Y tal vez en todo este tiempo, siendo adventista, siendo cristiano, has estado allí dentro y Jesús ha estado a la puerta. Y has aprendido de Jesús, pero Jesús ha estado a la puerta. Tal vez no hemos abierto nuestro corazón al Señor como debíamos hacerlo. Y por eso todavía estamos dándonos golpes con los clavos, tratando de hacer algo a lo que no fuimos llamados. Porque lo que el Señor nos llama a hacer, esto transforma, cambia, nos hace nuevas criaturas, nos hace andar por la vida con
con sentido de pertenencia. Ahora pertenezco al reino de los cielos y ya no me interesa nada de esta tierra. Anhelo ver a mi Jesús venir en las nubes de los cielos a buscarme. Jesús fue bautizado y definitivamente el Padre se contentó porque Jesús había entendido, había comprendido y estaba realizando la misión a la que fue llamado. Pero vamos un momentico a Lucas capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra del Señor, el versículo 21, y aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años. Jesús tenía 30 años cuando dio inicio a su ministerio. Y es interesante cuando analizamos de que el cielo se abrió y no solo el Padre dijo, este es mi Hijo amado, sino que además le da un regalo especial a Jesús. Le da el bautismo del Espíritu Santo. El Padre glorifica a Jesús para la obra que iba a dar inicio, porque Dios sabía que iba a ser dolorosa y que no iba a ser fácil. Cuando entiendes el propósito de Dios para tu vida, no puedes pretender que no vas a tener problemas. Ahora es cuando empieza la situación más difícil. Ahora es cuando empieza el yo a irse a un lado y a dar espacio a que Jesús viva en nuestro corazón. Y eso puede ser doloroso. Puede que tengas chascos. Puedes que vivas decepciones. Y esto te va a preparar para que tu misión sea completa. Cuando aprendemos a ver con los ojos de Jesús, hay cosas que nos duelen, pero estamos tranquilos porque sabemos que vamos por el camino correcto. Ayer les comentaba que el Señor permitió que llegáramos aquí a Colombia. Nos hicieron un llamado de un centro de vida sana que estaba iniciando aquí en Cundinamarca, el departamento de Cundinamarca, que la capital es Bogotá, pero estábamos en un pueblo que estaba cerca de Bogotá. Y cuando llegamos allí, nosotros habíamos hecho conversaciones previas, por supuesto, por WhatsApp, y nos comunicamos con las directivas de este centro de vida sana, expusimos cuáles eran cuál era nuestra situación, porque realmente no fueron condiciones. Expusimos quiénes éramos, qué era lo que hacíamos, que teníamos 3 niños, porque el Señor me dio 3 regalos. Y bueno, cuando llegamos aquí, mis hermanos, nada era como lo habíamos hablado. Todo cambió. Y estando allí, en ese lugar, llegamos a dormir. Nuestra habitación era un gallinero. El piso era de tierra. Las paredes eran de malla y tenían costal por alrededor para que no entrara el frío por la noche, porque hacía mucho frío por la noche. Y el lugar donde guardábamos la ropa era donde las gallinas ponían sus huevos, que por cierto, unos días de esas primeras semanas que llegamos allí, una ratica se le ocurrió venir a tener sus hijitos en la ropa de mi hija. Y esto es una anécdota que nos sucedió. Yo le dije, bueno, esa era su casa, nosotros se la invadimos. No había baño, mi esposo tuvo que ponerse a hacer el baño. Y bueno, realmente la situación cuando llegamos allí para mí fue un choque porque pues no es tanto por las incomodidades, porque pues el Señor me ha ayudado a aprender a contentarme en la escasez o en la abundancia, pero sí algo que o sea, eran mis hijos, ¿no? Eso me dolía. Ellos pues no podían jugar como lo hacían normalmente porque el piso era de tierra y siempre se ensuciaban demasiado. Las camas estaban llenas de tierra todo el tiempo donde dormíamos. ¿Qué? Y entonces, bueno, así fue la situación. Pero eso, digamos que en un momento fue duro, pero
le dijimos con mi esposo, bueno, si el Señor nos llamó aquí, algo tenemos que aprender. Así que continuamos adelante, empezó el curso de evangelismo de salud, el Señor me permitió dar clases allí y estaba contenta dando mis clases, todo transcurrió aparentemente normal, pero entonces faltó la comida. El alimento que nos daban allí era tan poco que en una ocasión tendí casi a desmayarme. Porque nosotros, para que nuestros hijos pudieran comer lo suficiente, mi esposo y yo nos absteníamos del alimento para que ellos pudieran comer mejor. Y entonces esto me empezó a debilitar, también empezó a debilitar a mi esposo y esta situación estaba quejando nuestra salud. Pero eso ya también dijimos, bueno, tendremos que aprender a comer poco. En la persecución vamos a tener lo necesario para vivir y tenemos que aprender a esto. Aún la mente estaba clara en la misión. Y cuando llegó el momento en que llegó la prueba a través de nuestros hijos, pues las personas que estaban allí a cargo no le agradaban los niños. Y empezaron entonces a usar, el enemigo empezó a tratar de desanimar a mis hijos y mi niña mayor, que tiene 8 añitos, empezó a deprimirse porque no quería estar en ese lugar. Y ahí es cuando como familia tuvimos que orar al Señor y decirle, Señor, necesitamos una respuesta de tu parte, porque si vamos a estar aquí un año en estas condiciones, no va a ser sano para la mente de nuestros hijos. Así que al orar al Señor, el Señor nos dio la respuesta pronta de salir de ese lugar. Y ahí cuando salimos de ese lugar, tuvimos que endeudarnos para salir. Pero el día que estábamos haciendo planes de regresar a Venezuela, porque nosotros era el plan, bueno, regresamos a Venezuela y el Señor dispondrá de lo que nosotros vamos a hacer ahora. Sabíamos que en Venezuela no teníamos nada, teníamos que empezar de cero de nuevo, a donde quiera que llegáramos, teníamos que empezar de cero otra vez. Y bueno, con 3 niños no es nada fácil. Más porque una tiene 8, el otro tiene 5 y el bebé más pequeño tiene 2 años. Así que avanzamos en el nombre del Señor, ese día haciendo el equipaje, las maletas, y nos llamó un amigo de aquí de Boyacá, que estuvo trabajando con nosotros en Gran Sabana. Él es médico y es odontólogo, y nos dijo, ¿qué van a hacer a Venezuela? No, vénganse y prueben aquí, esténse aquí un tiempo en Boyacá. Y decidimos orar. Ese día estuvimos orando, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos vamos? ¿Nos vamos para Venezuela? ¿Nos vamos a Boyacá? ¿Qué hacemos, Señor? Es momento de que nos digas qué hacer. Y es allí cuando el Señor entonces permite que vengamos a Boyacá. Y el Señor cuando permite estas situaciones duras, miren, yo les cuento que estuve casi que en depresión los primeros 3 meses, porque no entendía por qué el Señor nos había sacado de donde estábamos bien para venir a pasar tantas necesidades. Así que me daba temor saber que yo había perdido la mirada de la misión que el Señor me había mandado a hacer. Pero es allí cuando el Señor me empieza a mostrar que realmente Dios le estaba dando más sentido a la misión, porque ahora nos estaba llamando como familia a perseguir nuestro propio objetivo, a seguir la visión de Dios para nuestro ministerio. Nosotros el año pasado, en abril, en la convención virtual de OSI, habíamos aplicado como familia, como ministerio familiar para ser miembros de la OSI y no habíamos obtenido respuesta, así que quedamos, bueno, ya hicimos la solicitud, lo único que nos queda es orar, pagamos, pero luego nos tocó esperar. Y es precisamente cuando estamos aquí en Boyacá que el Señor responde nuestras oraciones en ese aspecto, porque me llaman de OSI, tuvimos la reunión virtual y hoy día le doy gracias al Señor y la gloria y la honra sea para Él, porque ahora podemos ser ministerios que está afiliado, miembro oficial de OSI, de esta organización, que aquí en Colombia es como tener una cédula de identificación. No solamente tienes que ser adventista, sino que si eres un ministerio de apoyo, debes ser parte de la OSI para poder tener credibilidad a donde llegas. Así que el Señor, de alguna forma, cuando empiezan las cosas a ir difíciles,
el Señor empieza a dar buenas noticias. El Señor empieza a darnos un tiempo para que podamos reponernos de esta situación y podamos volver a nuestra misión. Jesús, cuando fue bautizado, lo siguiente que sucedió fue ir al desierto para ser tentado por Satanás. Y la situación allí durante 40 días, Jesús pasó hambre. Jesús tuvo hambre, dice la Biblia. Y allí Satanás se presenta para ofrecerle y tentarlo. Jesús fue tentado en las tres cosas que al ser humano le cuesta doblegar. Pero la primera es la más importante y es el apetito. Es que nos cuesta doblegarlo, ¿verdad? Saben, Jesús pasó por esta prueba difícil, pero luego de esta prueba, vean lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y salió su fama por toda la tierra de alrededor. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Qué interesante, porque Jesús, después que pasa por esta prueba tan difícil de estar 40 días en el desierto, y todos, mis queridos hermanos, todos los que emprendemos un ministerio tenemos que pasar 40 días en el desierto. 40 días quizás de ser tentados. En ese momento vamos a estar en pruebas difíciles donde el enemigo va a cuestionar y va a decir, tú no sirves para eso, no te hagas ilusiones, eso no se va a dar porque eso no es para ti. Tú sigues en lo que estabas, ahí te sentías mejor, por lo menos tenías dinero porque tenías un buen trabajo y devengabas un buen sueldo. Ahora que es dedicado a hacerte misionera, mira qué miserable estás. El enemigo va a venir con todos esos pensamientos. Va a venir a decirte que no sirves, que no calificas, que tú no eres el apropiado para ese trabajo y te va a desanimar. Pero Jesús volvió en el espíritu porque Jesús entendió que esas pruebas eran parte de la preparación para poder llevar a cabo su misión con éxito. Por eso Jesús vuelve a su tierra, vuelve a Nazaret. Pero ¿qué pasa en Nazaret? Vean lo que dice el versículo 29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarse. Oh, así que Jesús vuelve a su tierra en el espíritu. ¿Y qué recibe? Otro golpe de su gente, la que lo vio crecer, la que lo vio formarse, la que sabía cómo era Jesús porque Jesús asistía los sábados a la sinagoga. Pero esta misma gente que lo vio crecer, estos mismos que eran parte del pueblo de Dios, lo rechazaron. Estuvieron a punto de apedrearlo. Así que Jesús volvió en el espíritu, pero lo que tuvo fue una prueba más. Y esta prueba vino de parte de los seres que eran más cercanos a él, su iglesia. No esperes que cuando emprendas un trabajo, cuando emprendas un ministerio, no esperes que la iglesia te va a aplaudir. No esperes que los hermanos de la iglesia te abracen y te acojan. Posiblemente no lo hagan. Posiblemente te rechacen. Pero aún así, dice la Biblia que Jesús estaba en el Espíritu. Y por estar en el Espíritu, Jesús comprendía que esto era parte de su misión, que era necesario para su preparación. Y quiero que esto nos quede muy claro, mi hermano, porque cuando empezamos un ministerio, cuando Dios nos llama, nos hace un llamado, empezamos a ser criticados. Y muchas veces por los mismos hermanos que según comparten nuestra fe. Tenemos que estar preparados para que ellos no acepten este trabajo como algo que viene de Dios, que nos tilden de locos, de fanáticos y que nos rechacen. Tenemos que tener esto en nuestra mente claro. Y en ese momento, cuando estemos viviendo estas situaciones, tenemos que tener claro que esto es parte de la misión. Es parte de la preparación para el Señor salvarnos.
Vean todavía lo que faltaba por saber. Vamos al libro de Juan, capítulo 45. Capítulo 1, versículo 45. Juan, capítulo 1, versículo 45. Y vean lo que dice aquí. Si me están acompañando en sus Biblias, excelente. Juan, capítulo 1, versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ay, Dios mío, no solamente Jesús tuvo que lidiar con la gente que lo rechazaba, sino que aparte, por su origen tan humilde, pensaban que no tenía valor. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y me encanta la respuesta de Felipe. Le dice, ven y ve. Ven y ve. Si alguien, mi hermano, hoy día te dice, ¿será que ese ministerio de verdad va a funcionar? Tu respuesta debe ser, ven y ve. Ven tú mismo, vívelo. Experiméntalo para ver si esto realmente viene del Señor. No te quedes en las críticas. No te enfoques en que quisieron denigrarte o tratarte mal o hacerte ver como un perdedor. No te quedes allí. No aceptes esos comentarios. Jesús estaba en el Espíritu y mientras tú estés en el Espíritu, todas estas cosas las vas a tomar como parte de la preparación para llevar a cabo esa misión, para que puedas aprender a ver tu vida y tu ministerio con los ojos que Dios lo ve. Por eso quiero tomar no voy a hablar de profecía, solamente quiero que veamos aquí en la profecía que se hablaba en Daniel 8:14, la profecía más larga de la historia, las 2300 tardes y mañanas. Podemos observar acá cuánto duró el ministerio de Jesús. Ven que Jesús, en el año 27, en el tercer cuadrito abajo, podemos ver que en el año 27 Jesús fue bautizado. Tenía 30 años, ¿sí? Recordemos que hay un error allí cuando empezaron a tomar en cuenta los años del nuevo calendario, de la nueva era después de Cristo. Hicieron un error porque el año 0 no existía. Así que ellos terminaron en el año 1 y empezaron en el año 1, pero había transcurrido un buen tiempo. Y por eso encontramos el año 27 después de Cristo y Jesús con 30 años. Pero veamos lo que dura su ministerio. 27 al año 31. A mitad del año 31 Jesús muere. Es decir, que el ministerio de Jesús, su misión, aunque la comprendió desde que nació prácticamente, su madre le enseñó tan bien de la palabra del Señor que él desde un principio tenía claro lo que iba a llegar a ser. Jesús muere en el año 31, es decir, 3 años y medio decía la profecía que Jesús iba a durar realizando su ministerio público. Es decir, que su ministerio duró poco. ¿Cuánto tiempo entonces duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. Ahora, ¿qué hizo Jesús para poder influenciar a otros de su misión? Porque su tiempo era corto. Jesús necesitaba avanzar con rapidez. Vamos a ver cómo era un sábado de Jesús. ¿Qué era lo que hacía Jesús cada sábado que influenciaba tanto a las personas? Y para eso vamos a ir al libro de Marcos y vamos al capítulo 1 del libro de Marcos. ¿Cómo era un día de Jesús? ¿Qué hacía Jesús el sábado en la mañana? Versículo 21. Y entraron en Capernaum y luego en el día sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué hacía Jesús el sábado en la mañana? Enseñaba. ¿A dónde? En la iglesia. Allí estaba Jesús cada sábado en la sinagoga enseñando. Pero ¿qué seguía haciendo Jesús después que terminaba el culto al mediodía? Vamos a Marcos, versículo 29 del capítulo 1. Y enseguida, saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y continuamos leyendo. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y le dijeron luego de ella. Entonces vino él
y tomándola de la mano, la levantó y al instante le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Qué hacía Jesús después de enseñar? Jesús practicaba la obra médico-misionera, sanaba. El sábado iba a hacer milagros. A donde llegaba Jesús no podía evitar ver sufrimiento y no podía evitar actuar, porque Jesús tenía clara su misión. Y es que a Jesús le ardía en su corazón el anhelo porque la gente amara a Dios. A Jesús le ardía su corazón y no podía dejar pasar cada oportunidad que tenía de hacer la voluntad del Padre. Pero ¿qué hacía Jesús en la tarde? Versículo 32. Y a la caída de la tarde, cuando el sol se puso, es decir, después que pasó el sábado, le trajeron a todos los enfermos y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Vean qué interesante, dice que el versículo 33, toda la ciudad se agolpó a la puerta. Oh, toda una ciudad. Imagínense la ciudad donde usted vive. Que un día usted tenga toda esa ciudad a la puerta porque su misión está tan clara, porque su ministerio está llevando a cabo lo que el Señor le mandó a hacer y toda esa ciudad toca tu puerta porque no hay solución en otro lugar. Imagínense nada más una multitud frente a su puerta. Un sábado por la noche, todos tocando y diciendo, he escuchado que aquí hacen la obra médico-misionera y yo necesito ser sano. Tengo espíritus inmundos, necesito que me liberes. Tengo depresión, tengo ansiedad, necesito ser libre. Y he escuchado que aquí hay sanidad. Imagínese eso. ¿Qué impacto tendría tu ministerio si ya estuvieras viendo con los ojos del Señor? Porque todos van a querer saber cómo lo haces. ¿Cómo es que un hombre que había sido carpintero, que se vestía con túnicas sencillas, hacía tantos milagros? Algunos vinieron por curiosidad, pero estando allí, dijeron, esto es diferente. Y necesitamos ser diferentes, mi querido hermano. Jesús seguramente esa noche se acostó tarde. Era toda la ciudad. Ministrar a toda una ciudad el sábado por la noche debe ser un trabajo largo. Pero aún así, vean lo que Jesús hacía el otro día en la mañana. Marcos 1:35. Y levantándose muy de mañana, mucho antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús salía a un lugar desierto muy temprano en la mañana, antes de salir el sol, y allí oraba. Quizás nosotros hemos descuidado nuestra devoción personal. Y esta devoción personal es lo que nos dará éxito para poder tener a Jesús en nuestro corazón de tal manera que Él haga los milagros a través de nosotros. Jesús pasaba incluso noches enteras orando. ¿Cómo es que no se cansaba? Jesús tenía clara su misión y Jesús tenía claro que no era mucho tiempo lo que tenía para darla. Así que su tiempo, sus talentos, todo lo que era su ser, estaba enfocado en lo que Dios le había llamado a hacer. Ahora, el Señor no hace este trabajo solo. Por supuesto, todos necesitamos un equipo, necesitamos apoyo como seres humanos. Ahora, ¿cuántos hombres llamó Jesús para continuar su legado? En Mateo 10, capítulo 10, versículos 1 al 4, dice lo siguiente. Entonces, ya estoy leyendo donde no es, ya iba a leer Mateo 4 y es Mateo 10 del 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia.
Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, quien también le entregó. Ahora, el Señor llama realmente a 11, porque Judas se ofreció. Llamó a 11 para continuar su legado, pero aunque Judas se ofreció y Jesús conocía que su corazón no era sincero, le permitió continuar allí. Por eso no esperes que el Señor depure toda la cizaña de tu ministerio. Puede ser que haya uno que siempre va a estar allí, pero su corazón no va a estar convertido. Esperamos que no sea así. Ojalá todo tu equipo pueda estar convertido al Señor. Pero estos 12 caminaron con Jesús 3 años y medio. Solo 12 hombres, a solo estos 12 hombres Jesús le iba a dejar el legado para que ellos continuaran tan grande tarea, predicar el evangelio, el reino de los cielos al mundo. Y quizás estos 12 se preguntaron, ¿cómo lo vamos a hacer? Jesús cuando llama, Él no llama y te deja sin herramientas para que lleves a cabo tu ministerio. Vean lo que Dios le dio a esos 12. Marcos capítulo 6, versículo 7. ¿Qué le dio Dios a estos hombres? Marcos 6, 7. Dice, y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Así que para poder hacer esto, les dio el Espíritu Santo, les dio de su espíritu, para que ellos pudieran echar fuera demonios, para que ellos tuvieran autoridad al hacer cualquier milagro, no era de ellos, era realmente por el poder que Dios les había dado. Ahora, ¿cuál era la parte de ellos? ¿Qué les correspondía hacer a ellos? ¿Solo hablar, levantarse en un púlpito y predicar? No, vean lo que decía. Marcos, capítulo 6, versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino. Esta confianza plena, sino solamente el bordón. ¿Se acuerdan que tenía Moisés en la mano? Una vara. ¿Que tenían los discípulos? Un bordón. Era una vara. Ni alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa. ¿Tenía el pueblo de Israel alimento para esos 40 días, 40 años que iba a pasar por el desierto? No. Tal vez llevarían provisión para 1 o 2 días y el resto de días el Señor tuvo que darle maná. Porque el Señor, antes de llevarte al final de la historia, quiere prepararte, mostrándote que Él puede hacerlo. Así que ni dinero de la bolsa, sino que calzasen sandalias y no lleven ni siquiera 2 túnicas. Y él les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí. Iban a ser nómadas. Y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren saliendo de allí, sacudid el polvo debajo de vuestros pies para testimonio contra ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Así que y además dice que los sanaban. Estos hombres fueron preparados, el Señor les dio el Espíritu Santo, el Señor los preparó con la obra médico-misionera, pero esta obra médico-misionera no iba a tener resultados si no tenían el Espíritu Santo. Ellos tenían que avanzar por fe. No podían llevar alimento, no podían llevar 2 túnicas, incluso ni siquiera una carpa para dormir, porque Dios les había asegurado que les iba a dar posada donde ellos llegaran. Y esto es importante que lo entendamos porque esto tiene que ver mucho con nuestro llamado. El ser un discípulo de Jesús, el ser un misionero, tiene su costo. Muchas veces este costo no nos agrada porque significa renunciar a muchas comodidades que tenemos. Pero tenemos que estar dispuestos. Ahora, ¿qué recompensa vamos a tener? Vamos al libro de Mateo, capítulo 19. ¿Qué recompensa tendremos al dejar todo esto que el Señor nos está diciendo que dejemos? Nuestra ropa, nuestro alimento, nuestra casa. Mateo 19, versículo 26.
Ven como dice el Señor. Mas Jesús mirándoles les dijo, con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Primero el Señor les dice una promesa, mire, vayan, ustedes van a hacer todo esto, pero no vayan solos porque esto es imposible para ustedes lograrlo. Por eso entonces el Señor les asegura, con los hombres esto es imposible. No esperes que los hombres vean con tu ministerio como algo real. Incluso a veces ni nosotros mismos lo vemos posible. Pero es allí cuando el Señor dice, no pienses que esto va a ser posible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, es que nosotros lo hemos dejado ya todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y me encanta la respuesta de Jesús. De cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El Señor le está diciendo que tiene una recompensa en el cielo que no tiene igual, que lo que estás haciendo hoy, estás sembrando, estás asegurando tu lugar allá en el cielo, que lo que estás permitiendo que Dios haga en tu vida, esa transformación dolorosa por la que estás pasando, esa prueba difícil, esa depresión, esa ansiedad que te ha llevado a hacer cosas que no quieres hacer, todo esto el Señor lo está permitiendo para prepararte porque quiere salvarte y darte un lugar en la tierra nueva. Pero no solo eso. El versículo 30 dice, el versículo 29 dice, cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o esposa, o tierras, o hijos, por mi nombre, ¿cuánto recibirá? 100 tantos. Además, heredará la vida eterna. ¿Cuándo tendremos la facultad de sentarnos para juzgar? La Biblia enseña que durante los 1000 años nosotros estaremos haciendo un juicio, pero realmente no estamos dictando sentencia, sino que estamos viendo las razones por las que cada persona que no aceptó a Cristo se perdió. Tendremos la facultad de darnos cuenta cómo la misericordia de Dios actuó hasta tal punto que cuando las personas no dieron el siguiente paso de aceptar a Jesús, hasta allí quedaron, no fueron salvas, por eso no están allí con nosotros. Ahora en esta tierra vamos a recibir 100 tantos y dice la Biblia que también tendremos vida eterna. Pero vean cómo lo relata Marcos. Me encantan los evangelios y me gusta poder ver las opiniones de los diferentes autores porque nos queda más claro el mensaje. Marcos 10:26. Y ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién entonces puede ser salvo? Y mirándole Jesús dijo, con los hombres es imposible, pero con Dios no, porque con Dios todas las cosas son posibles. Y quizás en esta mañana estoy hablando para alguien que aunque tiene tiempo conociendo la verdad, no ha podido separarse de hábitos que sabe que le llevan a la destrucción. Y quiero decirte esta mañana que con el Señor todo es posible. Por eso el Señor, los discípulos se preguntaban, ¿quién va a ser salvo? Dígame usted, ¿quién puede dominarse a sí mismo con éxito? No, es más, por experiencia propia lo digo, me es muy difícil muchas veces dominarme a mí misma, dominar mi temperamento. Pero el Señor esta mañana me está diciendo a mí, le está diciendo a ustedes, con Dios todo es posible, todo. Y el versículo 28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no haya de recibir 100 tantos ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna.
Y termina el versículo 31 diciendo, pero muchos primeros serán postreros y algunos postreros serán primeros. El Señor hoy nos está diciendo, primero nos está asegurando que es posible. Segundo, nos está diciendo que cuando usted y yo tomemos la decisión de ver con sus ojos y seguir este llamado al que Él nos ha llamado, dice que vamos a recibir 100 tantos ahora en este tiempo. Y créanme, mis hermanos, que no hay experiencia más gratificante que dejarlo todo por Cristo Jesús. Si tuviese que retroceder 8 años atrás y tener que volver a tomar la decisión de ser misionera, lo volvería a hacer. Porque es que cuando veo mi pasado, cuando veo quién soy, me doy cuenta que solo es gracia. Y que de ahora en adelante yo no sé hacer otra cosa que agradecer y servir al Dios que me sacó de donde yo estaba. Y es cuando nos hacemos siervos por voluntad y obedecemos porque estamos tan agradecidos por ese amor y esa misericordia que Dios ha tenido con cada uno, que nos es imposible que arda el corazón por llevar a cabo la misión que el Señor quiere que llevemos. Y hoy día, yo a veces comparto mi sueño con algunas personas y hoy en esta sala virtual hay personas con las que he compartido el sueño que tenemos como familia, como ministerio. Y créame que algunos han dicho, wow, eso es un proyecto muy ambicioso, se requiere de mucho dinero, pero yo he entendido que con Dios todo es posible. Y que cuando te pones en las manos de Él, no hay obstáculo que te detenga, porque es Dios quien va por ti adelante. Y esto me emociona, mi querido hermano, porque Dios hoy desea utilizarte para su gloria. Dios desea que tú te pongas en sus manos para marcar un paso diferente. Y cuando tú te pones en sus manos, ve los pies de Jesús que van adelante. Allí están las huellas, solo písalas. Pisar esas huellas implica pasar necesidad. Pisar esas huellas significa ser rechazado. Pisar esas huellas significa muchas veces ser quebrantado porque no entiendes como otros que ya conocen la verdad, no se acercan a Jesús y le siguen. Pero hoy Dios quiere que tú pises sus huellas. Estas huellas significan dolor, significa entrega, significa dejar de ser nosotros para que Él viva en nosotros. Y dejar de ser nosotros no es fácil. Aún sigo hiriendo a las personas que Dios colocó a mi lado y que más amo. Y Dios sabe mi lucha, Dios sabe cuántas veces he entregado a Él mi temperamento. Pero todavía el Señor está trabajando conmigo porque yo he sido terca. No he querido entregar todo porque todavía quiero tener el control. Y mientras yo tenga el control, Jesús no puede tomarlo. Por eso, mi querido hermano, si Dios te está llamando hoy, déjate utilizar. Es por tu salvación y por la de otros. No puedes postergar esa decisión. Dios desea que sea luz para todas las naciones. Y quiero que hoy nos vayamos con estas 10 cosas en nuestra mente. Primero, Dios desea utilizarte para su gloria. Segundo, Dios quiere que seas luz a todas las naciones. Tercero, Él te asegurará que proveerá de lo que necesites. ¿Faltan recursos? Pídeselos al Señor. ¿Falta equipo? Pídeselo a Dios. ¿Falta voluntad? Pídeselo al Señor. ¿Falta amor por las almas? Pídeselo al Señor. Falta poder dejar ese hábito que está destruyendo mi vida y mi salud. Pídeselo al Señor, porque para Él nada es imposible. El Señor te va a dar la visión adecuada para tu vida y para tu ministerio, porque cada uno tiene una misión y una visión diferente. Aunque todos lleguemos al mismo lugar, cada uno está siguiendo las pisadas del Maestro de acuerdo
a lo que puedo enfrentar. Recuerda esto, mi querido hermano. Tal vez no calificas como Nehemías, pero tienes una vara como Moisés. Cuando uses esa vara en el nombre de Jesús, verás el cumplimiento de la promesa como Sara. Cuando empieces a ver esos milagros, ese cumplimiento de esa promesa que Dios hace con una vara, cuando te mojes los pies, cuando avances, entonces Dios te dará un equipo como a Gedeón. Tienes que avanzar. En medio de este mundo en crisis, el Señor dice que para este tiempo has llegado como Esther. Por eso estás hoy aquí. No es casualidad. El Señor te trajo. El Señor te permitió conectarte. El Señor permitió que pudieras atender a este llamado durante toda esta semana. Porque el mundo está en crisis y el Señor dice que para esta hora has llegado. Y si callas, el Señor va a utilizar a otro. Porque la obra del Señor va adelante, con nosotros o sin nosotros. Pero yo anhelo poder estar en ese nosotros. Yo quiero que sea conmigo que el Señor termine la obra. Yo quiero que el Señor me utilice a mí para poder tener el privilegio de ver a otras personas, conocerle. Yo no quiero perderme de la oportunidad de estar en el cielo simplemente por seguir mis propios deseos. Yo quiero hoy decidir estar allá, invertir en el cielo, porque quiero una eternidad con Jesús. Quiero estar allí, Señor. Cuando aprendas a dejarlo todo por amor a Jesús, a entregar tu vida, dones, talentos, tesoros, tiempo y templo, entonces estaremos listos para recibir la vida eterna, que solo puede dar Jesús, el mayor influencer del planeta en la historia. Cuando aprendamos a dejarlo todo, incluso nosotros mismos, ya no vas a soñar tus propios sueños, empiezas a soñar los sueños de Dios. Y qué agradable es cuando puedes orar y pensar en los sueños de Dios para ti. Esto es maravilloso, mi querido hermano. Entregar nuestras vidas, saber que los dones que el Señor me ha dado no son míos, son de Él. Se los devuelvo, se los entrego multiplicados. Porque créanme que cuando usted ponga en acción ese don, ese talento que tienes, Dios te va a multiplicar esos talentos. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice su palabra. Y es así. Yo me quedo todavía sorprendida cómo es que el Señor puede ayudar. Vea a la hermana Elena de White. ¿Cómo pudo ser esposa? ¿Cómo pudo ser mamá? ¿Cómo pudo llevar adelante un ministerio como profeta y al mismo tiempo trabajar en sanatorios, escuelas, un sinnúmero, imprentas, un sinnúmero de trabajo? ¿Cómo hizo ella? ¿Cómo hicieron los discípulos para tener ese equilibrio entre su familia, su ministerio y avanzar? Hoy día necesitamos dejar un legado claro a nuestros hijos. Involucrémoslos en el ministerio. Si están pequeños, con más razón. Pero si han sido grandes ya y no has tenido la oportunidad de enseñarles quizás como hubieses deseado porque conociste el mensaje tiempo después de que ellos habían crecido. Entonces, tienes que hacerlo con el ejemplo. Cuando tú y yo aprendamos a dejarlo todo por amor a Jesús, entonces estaremos listos para recibir la vida eterna que solo Él puede dar. Que el Señor te bendiga en esta mañana, mi querido hermano. Que el Señor pueda prepararte, porque hay un cielo que nos está esperando. Hay un cielo que está presto a recibirte a ti y a mí. Hay un cielo donde hay un Jesús, donde está Jesús con sus brazos abiertos, diciéndote, ven a mí.
hay un lugar allá para ti. El Señor quiere prepararte para estar allá. El Señor quiere que puedas hoy día entender cuál es tu misión, para que puedas entonces ver con los ojos de Dios de ahora en adelante. Mi querido hermano, no sé qué esté pasando por tu cabeza ahora en este momento, pero seguramente hay muchos arreglos que hacer. Hay muchas cosas que todavía nos falta entregar. Y yo te invito hoy para que no dejes pasar más el tiempo. Es ahora. Es ahora que el Señor quiere que tú puedas entregar eso, eso que te está deteniendo, aquello que está haciendo que no puedas ver como Dios quiere que veas. Vamos a cantar un himno del himnario que quiero compartir con ustedes. Es un himno que me ha ayudado en mis momentos difíciles a poder entender que el Señor quiere estar cerca y más cerca de mí, y que entre más yo quiera estar cerca de Él, es ser más milagroso en mi vida. Cristo de
Amén. Amén. Maravilloso. Cerca, más cerca de nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces a cerrar con oración. Después de la oración les pido que se queden unos minutos para darles una información. Quiero pedirle a la hermana Xiomara que por favor nos cierre esta reunión con una oración. Maravilloso Dios, Señor, que tú moras en lo alto de los cielos, nuestro amoroso Creador, el soberano. Tú, Señor, que eres todopoderoso, que tu poder abarca todo el universo, porque sin ese poder no existiríamos siquiera. A ti rendimos nuestro corazón. Gracias por este mensaje maravilloso que necesitamos, Señor, para renovar nuestras energías ante tantos contratiempos que tenemos, y que tú siempre nos estás recordando de que estás con nosotros y que tuyo es el poder, tuyo es la posibilidad de que se logren todas las cosas en este caminar contigo, en cumplir tu misión, el poder estar bien identificado, Señor, con ese proyecto de vida que tú has trazado, un proyecto de vida lleno de victorias, y que hay problemas, pero es por quizá que todavía tenemos telaraña en nuestra vista espiritual, Señor, para que esas telarañas que creamos nos impiden ver y disfrutar de esa presencia diaria, de ese poder del cielo que está a nuestra disposición para avanzar seguros, no en nuestra capacidad, sino seguros de tu poder para abrirnos las puertas que hayas que abrir y cerrar aquellas que tengas que cerrar, Señor. Gracias por utilizar a nuestra hermana Lorena. Gracias, Señor, que la has llenado de tu Espíritu Santo para poder transmitir este poderoso mensaje. Este y todos los que ha transmitido, Señor. Bendícela y bendice su ministerio que tiene con su familia, con sus niños, que también son predicadores maravillosos, dirigiéndolos tú, Señor. Uy, cómo será en unos poquitos tiempos cuando se logre ese ministerio que avance. Maravilloso todo, Señor. Bendice a cada hermano que ha estado aquí presente, que muchos conocemos ya que tú quieres que hagamos en nuestra vida dedicada a ti, Señor. Otros a lo mejor todavía están puliendo esa mente para identificar su camino, pero como sea, Señor, te damos gracias porque siempre estás pendiente de que no nos desviemos. Doblega nuestro ser, doblega nuestro yo, Señor, que quede bajo tus sandalias, para que tú puedas brillar en nosotros, Padre. Gracias por ser tan bueno. Gracias por preparar nuestro espíritu, Señor, para la recepción de nuestro santo día de reposo, de tu santo día, Señor. Gracias por estar en este viernes con esta inspiración que has dejado con este mensaje para tener nuestra devoción reforzada, Señor. Bendito seas por siempre, Padre Santo, amoroso Dios, eterno Padre. Señor, qué palabras utilizar para poder decir lo maravilloso que eres. Oh, Padre, qué lindo. Gracias, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien rogamos y agradecemos todas las cosas, Padre, en su nombre. Amén.